Buenos días, damos comienzo al curso de Análisis Matemático 2 para CIBEX del segundo semestre 2024. Somos la comisión C3. Mi nombre es Gerardo Rossini, soy el profesor a cargo y en el marco del paro convocado por ADULP y avalado por las autoridades de la universidad, las primeras clases las hacemos con material asincrónico para que ustedes lo trabajen a su tiempo. Cierro la cámara para que ya me vieron. Les cuento que seguimos durante todo el curso un libro de cátedra elaborado por docentes de la facultad a lo largo del tiempo. Mariela Portesi es una de las coordinadoras actuales, una de las autoras del libro. Este libro lo descargan, es de libre disponibilidad en el CEDICI de la universidad, repositorio digital, o en la página de matemática. En nuestro curso tenemos un link para bajarlo. Nos vamos a referir durante todo el curso a los números de página, a los números de fórmula, a los títulos de este texto. Por otro lado, contamos con un sitio en la plataforma de cátedras virtuales de la Facultad de Ciencias Exactas. Les habrá llegado por mail la instrucción para matricularse. Una vez que entren van a ver algo así. No sé si directamente ven el espacio de la comisión C3 o ven esto y van a la comisión C3. Los docentes a cargo somos Gerardo Rossini, quien les habla, profesor, Antonio Palmitano, jefe de trabajos prácticos, y ayudantes Cloris, Noelia, Héctor y Hernán, en distintos días de los que cursamos, martes, miércoles y viernes. La primera clase presencial esta semana la tendremos el viernes 23. En este espacio voy a colgar, bueno, van a encontrar colgado este video de introducción, y tenemos un foro de consultas que va a ser atendido por Antonio durante estos días, donde ustedes, si entran, pueden añadir un nuevo tema para hacer preguntas o seguir un tema que ya haya sido iniciado. Les recomendamos que cuando pongan un tema nuevo indiquen el número de ejercicio por el cual están preguntando, o el concepto teórico, o el título en el libro, para que otros compañeros encuentren ahí la pregunta y sus respuestas y puedan seguir el hilo de la conversación. Antes de iniciar un tema nuevo, fíjense si no está iniciado el que a ustedes les interesa. Será atendido durante estos días, no inmediatamente, no estamos de guardia, sino que lo miramos en el tiempo que podamos. Yendo al libro y a nuestro programa, bueno, van a encontrar la unidad 1 con la que empezamos hoy, es de geometría del espacio y del plano. La unidad 1, capítulo 1, es fundamental para hacer las gráficas de todos los conceptos de funciones en 2 y 3 variables que nos interesan el resto del curso. El resto del curso tiene funciones vectoriales, que tienen varias componentes y una variable, funciones escalares de varias variables, que tienen varias variables, 2 o 3 típicamente, y un resultado, problemas de máximos y mínimos. Están los conceptos de límite, continuidad y derivada en toda esta parte, y luego la parte de integrales con estas funciones, integrales dobles, integrales triples, de línea, de superficie. Fíjense que hay distintos títulos, no es un solo tipo de funciones que vamos a trabajar, sino varias que tienen que preocuparse por distinguir desde el principio. Y una forma de distinguirlas es cómo se dibujan. Cómo se dibujan, cómo se dibujan, cómo se grafica, van a usar elementos de geometría en el espacio y en el plano. Por eso esta unidad es fundamental como herramienta de trabajo para los conceptos de análisis matemático, que son estudio de funciones. ¿Okay? Esta parte de geometría la vamos a ver rápidamente en 3 o 4 clases, incluidas estas que no estamos presenciales. Entonces les quiero dar una introducción a la lectura de este capítulo. En el libro ustedes van a encontrar, es como para autogestionarse, van a encontrar teoría,
ejemplos y ejercicios. Como el curso es teórico práctico, incluso en el aula, no vamos a dar todos los temas en el pizarrón. Los bloques de teoría a cargo mío son un resumen para ayudarlos a la lectura de este material. Así que ya van empezando. Una ojeada rápida. Título, teoría, mucha gráfica, ejemplos resueltos. Ejemplos, ¿ok? Teoría, ejemplos y lista de ejercicios. Ustedes se van a manejar, obviamente, cada uno a su manera, pero les aconsejo primero entender los ejemplos y luego ir a los ejercicios. Si van a los ejercicios y sale, bienvenido. Si se pierden incluso con los enunciados o qué quiere decir, o qué le están preguntando qué hay que usar, bueno, van a los ejemplos, ¿okay? Esa es la manera de autogestionarse. Nosotros le vamos a ir indicando en cada clase por dónde vamos, y de los ejercicios marcarles una selección de los más representativos. Si no pueden hacer todos, por lo menos hacen los representativos para no saltearse ningún tema importante. ¿Ok? Bien, hecho este vistazo, vuelvo al índice. Tenemos un índice por capítulo separando secciones. Fíjense que hay ejercicios al final de cada sección. Los ejercicios están típicamente vinculados o relacionados o referidos a los conceptos de la sección. Pero al final del capítulo hay actividades integradoras, que son los ejercicios que trabajan con todo el contenido del capítulo. Que pueden ir pensando que son el tipo de ejercicio de parcial, donde en un ejercicio se preguntan varias cosas, ¿ok? Entonces, en las secciones van a encontrar específicamente práctica de lo que acaban de leer. Al final del capítulo, práctica integradora de todos los conceptos del capítulo. Y como autoevaluación, ejercicios propuestos como si fuera un simulacro de examen. Nuestra materia se organiza en 2 parciales teórico-prácticos obligatorios. Cada parcial tiene un recuperatorio. Y si aprueban uno de los parciales y el otro no, nos queda un flotante el próximo febrero. Como tuvieron en análisis 1, el esquema es el mismo. El esquema de aprobación por promoción o para ir a final es el mismo, ya lo conocen desde análisis 1. Entonces, lo que nos preocupa hoy es movernos en el plano y en el espacio. Voy a pasar a mi anotador para decir, típicamente ustedes ya han trabajado mucho en el plano. Ubicarse en el plano es trabajar con ejes cartesianos. Uno en el lugar de trabajo, o el piso, una pared, lo que esté describiendo, ubica un punto que es el origen, ubica 2 ejes perpendiculares y elige un sentido para cada uno para llamar el lado positivo y el lado negativo. Ya está entendido con el dibujo. Y uno ubica puntos. Los puntos se ubican por coordenadas. Por coordenadas. Vamos con la reglita. No ayuda mucho. Entonces, uno tiene un punto y lo ubica por un valor de X, digamos A, un valor de Y, digamos B, y el punto P es el punto AB. O típicamente XY, pero puse AB para no mezclar con los nombres de los ejes. Entonces, ustedes saben ubicar puntos, seguro. Lo que queremos agregar en este curso es el concepto de vector, empezando por el vector posición, que es una flecha que va desde el origen del sistema de coordenadas hasta el punto en cuestión. Este vector lo vamos a llamar R, con notación siempre acompañando lo que van a ver en física 1. Para acompañarlos, R es el vector posición del punto, que describe la posición del punto respecto del origen, o sea, el desplazamiento, la relación que hay entre el primer punto tomado como origen y el punto en cuestión. Si tomamos otro punto, no sé, Q, su vector posición será el que va desde O hasta Q, y
les dejo la idea de que un vector es una flecha. Estos no son cualquier vector, son específicamente lo que llamo el vector posición. El vector posición del punto P, podemos poner el vector posición R del punto Q. ¿Ok? Y en general, si tenemos en cualquier lugar del plano, no sé, dos puntos, vamos a poner OPQ, R y S, bueno, un vector es un vector desplazamiento. Hay muchos vectores, se usan vectores para fuerza, para velocidad, para aceleración. Entonces, desde ya vamos diciendo en qué vector estamos pensando. El primer vector en el que pensamos es el que se llama vector desplazamiento. Bueno, el primero fue el vector posición, he dibujado acá. Desplazamiento es, dados dos puntos, la flecha que va de un punto a otro. Esta flecha es el vector que va desde R hasta S. Desplazamiento de un punto al otro. Lo podemos llamar RS, muy usual en geometría, para decir que va del punto R al punto S, y le ponemos una flecha encima. A todo lo que sean vectores notamos con una flecha encima, para ayudar con la notación. Entonces, ¿cómo se describe un vector? Básicamente por cuánto avanza desde un punto hasta otro. Y cuánto avanza en coordenadas cartesianas nos conviene separarlo en cuánto avanza en X, desde R hasta S. Este es el movimiento que hace X. Vamos a poner una flechita acá. Y cuánto avanza en Y. Espero que con este dibujo quede claro de qué estamos hablando. Un vector, sea el que va de R a S, o sea como se llame, otra notación típica, es decir, vamos a cambiar, es el vector B, B corta de vector B, vector U, el que quieran. El vector B se caracteriza por cuánto desplaza. Cuánto desplaza se anota en coordenadas cartesianas diciendo cuánto desplaza paralelo al eje X, cuánto desplaza paralelo al eje Y. Yo voy a llamar a esto, siguiendo la notación de física, delta X, delta, triangulito, letra griega delta, siempre nos habla de cambio. ¿Cuánto cambió X? ¿Cuánto cambió X? Mirá, cambió desde este X, que es el X del punto R, hasta este X, que es el X del punto S. Bueno, por acá arriba. Esto es lo que cambió X, fue desde acá hasta acá. El cambio es positivo porque va a la derecha, sería negativo si fuera a la izquierda. Este cambio es un número, no es un vector, y se llama componente X del vector. También tenemos el cambio en Y. A ver, vamos a estirar el dibujo acá, hacer el eje un poco más largo. Ok, entonces, acá tenemos el Y del punto inicial, del punto R. Acá tenemos el Y del punto S. Bueno, y este recorrido en el eje Y desde acá hasta acá lo podemos poner. Este que hicimos en el eje Y, que de acá hasta acá, es el mismo que dibujamos acá, copiadito más arriba. Este recorrido en el eje Y que ahora anoto es el mismo que vemos acá como cateto de este triángulo. Entonces este es delta X, pensado sobre el eje. Este es delta Y pensado sobre el eje Y. Son números, positivos si avanzo, negativos si retrocedo, respecto de la dirección del sentido del eje elegido. Y se pueden copiar paralelos, así, delta Y en este cateto. ¿Ok? Dos formas de verlo. Este dibujito de triángulo, rectángulo, donde el vector es la hipotenusa y los dos catetos son las componentes X e Y del vector, está bueno para visualizar en su lugar al vector, y las proyecciones sobre los ejes está bueno para medir con la escala que tengan los ejes. Bueno, ¿cómo notamos a un vector? El vector lo notamos en notación cartesiana por sus componentes. El vector B, vamos a decir que se anota como, se anota como un par ordenado, igual que un punto, pero ojo que estamos hablando de algo distinto. En el primer lugar ponemos la componente X, cuánto desplaza en X. En el segundo lugar la componente Y, cuánto desplaza en Y. Y decimos que estos dos números reales son las componentes del vector. Componentes. Componente X, componente Y.
Primera componente, segunda componente, como quieran. Pero componentes es algo que hablamos para un vector. En cambio, esta notación de par ordenado, cuando nos la pensamos para ubicar un punto, a estos números los llamamos coordenadas. Se nos pueden mezclar las palabras, pero traten de que no se mezclen. Hablamos de coordenadas cuando hablamos de punto. Hablamos de componentes como cuando hablamos de vector. ¿Ok? Y bueno, de un vector van a haber varias cosas en el texto. Por ejemplo, cuánto mide de largo es el módulo del vector. En el dibujo de triángulo rectángulo, teorema de Pitágoras dice que hipotenusa al cuadrado es cateto cuadrado más cateto cuadrado. O sea que el módulo de B, lo anotamos, vamos a poner los vectores en verde, entre barritas verticales es el módulo de B, la longitud del vector, va a ser despejando la raíz cuadrada de la componente x al cuadrado más la componente y al cuadrado. Tenemos que mantener la jerarquía de las cosas siempre, no mezclar lo que son números, lo que son vectores, lo que son componentes, lo que son coordenadas. En esta fórmula, el módulo del vector es un número positivo, a lo sumo 0, pero nunca negativo. Se dice que es un escalar positivo. Los números delta x y delta y también son números reales, pero son componentes elevados al cuadrado. Pueden ser positivos o negativos, cada uno. Elevado al cuadrado solo son positivos, así que esta raíz no tiene problema. B es un vector, P es un punto, el módulo es un número, y esa jerarquía de objetos matemáticos que manejamos, por favor desde el principio, manténganla sin mezclar. ¿Ok? Bien. De acá pasamos al espacio. El libro empieza con el espacio directamente, pero bueno, yo hice un repaso de plano. En el espacio lo que pasa es que nos manejamos con tres ejes cartesianos. Ustedes deben imaginarse, no sé, en la esquina de una habitación, los dos aristas entre pared y piso, o zócalos, la arista entre pared y pared, serían ejes cartesianos. En el papel, en el pizarrón, los tenemos que dibujar como proyectando. Sería algo así. Si tenemos un punto que es el origen del sistema de coordenadas que vamos a usar en el espacio, bueno, habrá tres ejes perpendiculares entre sí. Uno así, otro así, y otro, digamos, que se sale de la pantalla, se sale del pizarrón y tratamos de dibujarlo en perspectiva. Bueno, más o menos así. Le ponen nombres en el orden que quieran. Uno será X, otro Y, otro Z, convencionalmente. A cada uno le dicen para qué lado lo toman positivo con la flechita, para el otro lado será negativo. En las aplicaciones, por ejemplo en física, ubicarán esto respecto de la situación que estén dibujando, inclinado, derecho, como quieran. En abstracto, para empezar, vamos a decir que este es el eje X, que este es el eje Y y que este es el eje Z. Entonces X nos estaría midiendo desplazamiento derecha-izquierda, y nos estaría midiendo altura, y Z nos estaría midiendo profundidad o desplazamiento hacia nosotros o hacia afuera, adelante, atrás, respecto del origen. Estos ejes son perpendiculares entre sí. Se entiende que hay un plano XY donde uno puede pensar dos variables, me olvido de Z, y X es perpendicular ahí. Hay un plano XZ, piensen en el piso, si me olvido de Y, XZ forman un plano y son perpendiculares entre sí los ejes. Y si me olvido de X, pienso en una pared que está allá a la izquierda, y los ejes Y, Z son ejes del plano YZ. Sencillo, creo, lo que estoy diciendo, pero muchas veces vamos a recurrir a mirar las paredes, o sea, mirar los planos, el XY y el XZ, para pensar cosas, porque es más sencillo en el plano que en el espacio. Entonces, vamos a pensar algo en el plano y después agregar la otra componente. Este es un recurso típico para movernos tranquilos en el espacio. Pensemos en planos. Podemos hacer un plano paralelo al eje XZ como el piso, pero que esté a cierta altura. Habrá formas de dibujarlo. Por ejemplo, un plano paralelo al XZ, yo lo dibujo como algo así, con papel ahí, y bueno, uno se lo imagina, pero no quiere decir que el plano se termine acá. Los planos son infinitos, hacia derecha e izquierda, hacia adelante e atrás, pero no hace este tipo de rectangulito, como si tuviera una hoja, una plancha ahí, para visualizar de qué plano está hablando. ¿Cómo se ubica uno en el espacio? Tenemos los mismos elementos. Tenemos puntos, un punto P se va a ubicar por sus
coordenadas respecto del origen y estos ejes, que van a ser, por ejemplo, bueno, va a ser una terna de números A, B, C, en orden, terna ordenada. A se refiere al valor de X, B se refiere al valor de Y, C se refiere al valor de Z, convencionalmente, y si alguien les avisa algo distinto, le hacen caso. Pero si no, suponemos estas convenciones. ¿Qué sería A? Bueno, sería el valor del eje X donde un plano paralelo al plano YZ corta al eje X. ¿Cómo se hace eso? Está en el libro dibujado, hay que ser muy prolijo, pero bueno, es algo así como, miren, si por el punto P yo paso un plano con una vertical y una horizontal, horizontal dije, ¿eh? La vertical es paralela al eje Y, la horizontal es paralela al eje Z, ¿sí? Entonces me hago con estos ejes que están ahí como una crucecita plana en el espacio y me hago un plano. Estos dibujos típicamente se entienden mientras uno los está haciendo. Si viene uno y ve todo esto, dice, ¿qué quisiste hacer? Pero mientras lo está haciendo hay que imaginárselo, hay que visualizarlo. Bueno, este plano tac, se apoya ahí en el punto, en el valor A en el eje X. Quiere decir que el punto P está desplazado desde el plano YZ en el origen, una distancia o un desplazamiento A. En este caso lo dibujé hacia la derecha, será positivo, a lo largo del eje X. O sea, A me mide el desplazamiento del punto P respecto del eje X. De la misma manera, B mide el desplazamiento del punto P respecto del piso XZ. Y Z, el C, valor de Z, va a medir el desplazamiento del punto P en un plano paralelo al IX, XY, para adelante, para atrás. Es una manera de hacerlo, está así en el libro. Yo les quiero contar otra que me parece interesante, relacionando el punto con el vector posición que lo caracteriza. O sea, si desde el origen hasta el punto P dibujamos una flecha, bueno, ese es el vector posición del punto P respecto del origen. Van a pasar en perspectiva que una línea parece que está arriba de la otra, pero no, el punto P me lo imagino viniendo hacia arriba, este vector verde, y el eje Z me lo imagino yendo hacia atrás. ¿Ok? Este punto, este vector B, desplazamiento, bueno, pues lo voy a llamar R, perdón. B corta en general, pero R para los vectores de desplazamiento. R del punto P. Bueno, R del punto P es un vector que tiene componentes que dicen cómo hay que moverse para ir desde el origen hasta el punto P. Y lo podemos pensar, que nos movemos primero en X, a lo largo del eje X, hasta cierto lugar. Ahí va a estar la marca del punto A. A como valor de X. A es un número, positivo o negativo, si vengo a la derecha o vengo a la izquierda. El primer desplazamiento es, vine hasta el punto A. Y eso en lenguaje de vectores es la primer componente, vale A. No casualidad que es el mismo valor que la coordenada del punto, porque quiero llegar ahí. Luego, la segunda componente es a lo largo del eje Y, hasta que llegamos a un desplazamiento B. Podría ser... Perdón, voy a rebobinar un poquito el dibujo para que quede más limpio. Voy a estirar esto. Supónganse que A anda por acá. A ver qué pasa. Bien, hasta ahí llegamos con la componente A. Ahora vamos a subir a lo largo del... Si B es positivo vamos a subir, si B es negativo vamos a bajar a lo largo del eje Y, en altura. Entonces, me imagino un B positivo para este ejemplo y con B subimos. Reglita. Por ejemplo, hasta acá. Ahí. Entonces, ¿cuánto mide esto de alto? Vamos a ver respecto del eje Y, que es donde se miden los valores de Y. Será que este es el valor de B. Desde el origen hasta ahí subimos B. A lo puedo pensar como marca o como tamaño de este desplazamiento. Positivo o negativo para decir derecha e izquierda. B, tamaño de este desplazamiento. Positivo o negativo para decir arriba o abajo.
y tenemos la componente b del vector. La segunda componente, la componente y, sería el nombre del eje, vale b. Ok. Y por último tenemos un desplazamiento en z, que vale c. Que es cuánto nos tenemos que desplazar. Fíjense que en este dibujo todavía estamos viviendo en el plano XY. A nos lleva a lo largo del eje X. B nos movió en Y y estamos en el plano XY, como allá atrás. Y C nos va a mover, si es positivo, hacia adelante. Este desplazamiento que dibujo ahora, ¿sí? Y nos trae hasta el punto. Este es el valor de C, dibujado como desplazamiento ahí, para este lado. Ese valor de C sería un valor en el eje Z. Ya estamos en perspectiva, pero si esto lo proyecto, lo traslado paralelo a sí mismo, este desplazamiento hacia adelante es el que hemos hecho, pero no desde el origen. Primero nos movemos en X, después en Y y después en Z. Con eso llegamos al punto P. Entonces, el vector desplazamiento nos sirve para ir desde el origen hasta el punto en cuestión, y nos sirve para ir ordenadamente de a tramos a lo largo de cada eje. Espero que se pesque esta idea. Si uno quiere, adorna este dibujo diciendo, miren, en el fondo dibujamos una cajita este dibujo suele servir para ver que estamos en el espacio. Dibujamos una cajita y el vector R, el vector R de posición, vamos a poner dos colores así para que se note más, es la diagonal de esa cajita, desde este vértice hasta este vértice. Entonces, con esta cajita uno ya tiene la sensación de que ese vector viene un poco para adelante. Va un poco a la derecha, un poco para arriba y un poco para adelante. Ese adelante atrás, bueno, hay que darse maña para visualizar los dibujos, maña y paciencia, esperamos que lo puedan manejar. Este vector R es el que va desde un punto, desde el origen hasta un punto P. Podríamos tener otra situación en que, no sé, haya un punto, como dijimos hoy, R por acá, otro punto S por allá. Difícil visualizar si ese está más adelante o más atrás, no sé, no me da la perspectiva, pero cuando pongan las coordenadas se van a dar cuenta. Y el vector que va de R a S es el vector desplazamiento de un punto a otro. Bueno, es el primero que hay que entender. Lo podemos llamar B con nombre de vector, o lo podemos llamar RS con flechita arriba. Es el que registra el desplazamiento para desde R hasta S. ¿Cuál es la componente X de esta? ¿Cuánto cambia el X de R? Bueno, ¿cuánto cambia X cuando vamos del X de R al X de S? Así. ¿Cuánto vale la componente Y de esto? Bueno, ¿cuánto vale el Y de R con el Y de S? Así, en altura. ¿Cuánto vale la componente Z de este vector? Lo que cambia el Z de R con el Z de S. Probablemente, no sé, para atrás. ¿Sí? Bueno, con esto esperamos que se den maña para mirar los dibujos. Y entonces, después de esto, espiemos un poquito el libro. Sistema de coordenadas cartesianas en 3 dimensiones y vectores en el espacio. Sistema de coordenadas cartesianas y vectores en el plano. Es lo que dibujé recién. Espero que lo puedan leer y trabajar los ejercicios. No dije todo, ustedes leen lo que hace falta. Hay una parte de trabajo con vectores, que por ahora voy a saltear. Los vectores como objetos matemáticos se suman, se restan, se le busca el opuesto, se hacen distintos tipos de productos, del producto escalar, el producto vectorial. Les aviso para coleccionar todo esto. Lo que me interesa ahora, esto lo hablaremos luego, para mandarlos a trabajar, porque el curso ya empezó, es hablar de conjuntos de puntos en el plano y en el espacio. No son los títulos acá, pero yo voy a hablar de conjuntos de puntos. Por ejemplo, una recta en el plano. Y una recta es un dibujo que es un conjunto de puntos, caracterizado de alguna manera para que sean los puntos de la recta y no cualquiera. Una recta en el espacio, hecha con una regla en el espacio, va a ser de vuelta un conjunto de puntos, caracterizado de alguna manera para que sean esa recta y no otra. Las formas de caracterizar conjunto de puntos son escribir ecuaciones o incluso inecuaciones, desigualdades.
Entonces las regiones o conjuntos de puntos los vamos a describir por las características que cumplen sus coordenadas, x, y o x, y, z, y las características van a estar escritas con ecuaciones. Por ejemplo, que x más y es igual a 2. Bueno, ¿cuáles son los puntos que cumplen con eso? Distintos puntos, cada uno con su x y su y, pueden cumplir eso. Esos distintos puntos son el lugar geométrico o el conjunto de puntos que estamos describiendo. La relación entre ecuación y conjunto de puntos es lo que quiero enfatizar, fundamental para trabajar. Y entonces vamos a hablar de conjuntos con distintas formas: rectas, parábolas, elipses, hiperboloides, esferas, etc. En el plano algunos y en el espacio otros. En el plano es más fácil, en el espacio les va a desafiar más, pero siempre tenemos el recurso de hacer como cortes planos y entender primero qué va pasando en distintos planos. Nos ayuda a entender el espacio. Ya van a encontrarle jugo a lo que estoy diciendo. Entonces vamos a hablar de rectas como conjunto de puntos en una dimensión. Vamos a hablar de curvas también, no rectas. Vamos a hablar de planos como superficies, y vamos a hablar de superficies que no son planas. Y de eso quiero hablar un poco ahora. Dejamos para cuando nos veamos lo de vectores y lo de otros sistemas de coordenadas. O subimos algo, le vamos a avisar en el aula virtual. Vuelvo a mi hoja para... Bueno, mejor corto acá para que no se haga largo por las dudas. Y vuelvo con otra explicación.